Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sayumesi, un camino al autodescubrimiento? Y uno de los temas que nos acaban de pedir relativamente hace poco está relacionado con el autocuidado en niñas, niños en edad escolar y preescolar. Entonces, pues más enfocado en el área de preescolares, porque ya hemos hablado en otros momentos de etapas escolares y ahora toca el turno hablar un poquito acerca de la etapa preescolar, que es una etapa súper divertida con los niños, porque como están descubriendo el mundo, van descubriendo su vida, van descubriendo su sexualidad, entonces hay mucho al respecto que nos puede dejar como información o nos puede acompañar con esta charla. Y pues vamos a comenzar este tema porque sí es bastante álgido, bastante interesante, es bastante importante conocer un poco acerca de la etapa preescolar. Ya sé que muchos de ustedes quizá no tengan hijos todavía o quizás sean hermanos mayores de un pequeño de preescolar o pequeña de preescolar. Pero vamos a comenzar con este tema y quiero comentarte que la etapa preescolar más o menos es la parte o la edad entre los 3 y los 6 años. Es tan importante, imagínate, en el desarrollo humano o en el desarrollo del crecimiento de las personas y sobre todo en el desarrollo psicosexual. A los 3 años hay una investigación súper interesante que se desarrolla el lenguaje, los niños y las niñas ya comienzan a hablar o comienzan a tener como un discurso mucho más claro. Y es a esta edad donde se descubren, bueno, no se descubre, ya lo saben, pero nos lo hacen saber, si son niños o niñas independiente de sus órganos sexuales. O sea, date cuenta la importancia que tiene esta etapa en nuestra vida, sobre todo en la crianza y en la educación, que es de vital importancia o es de suma importancia para poder continuar con nuestra vida, con nuestra asumir y con nuestro aceptarnos. También es la etapa en donde padres, madres comienzan a delegar responsabilidades a los hijos, a las hijas, esto como parte del desarrollo. Y si no, pues, por ejemplo, de los cuidados que hay que tener como muy elementales es la hora del sueño. Vamos a irnos como de los más generales y llegamos a la parte sexual, ¿les parece bien? La hora del sueño que debe de ser entre 9 y 11 horas, y si no te acuerdas cómo dormías a esa etapa, yo te lo quiero recordar, es riquísimo, y duermes muchísimo tiempo porque tu cuerpo todavía está en desarrollo, todavía está mucho en crecimiento. Si tú te vas a tu adolescencia, muchos de nosotros, empezando por mí, era dormir y dormir y dormir todo el día, porque el cuerpo gasta tantas energías en el desarrollo que lo único que deseas es dormir y descansar. Otro asunto importante es la hora del alimento. Esta parte de cubrir los 3 alimentos al día, las colaciones, etcétera, enseñarles a beber o a tomar, que ya dejan la mamila, ya dejan muchos el pecho, bueno, ya dejaron el pecho, la mamila, entonces ya el entrenamiento de tomar en agua, un vaso con agua ya no es tan importante. Ahorita les voy a decir por qué estos puntos son de suma importancia, no los estamos hablando nada más porque sí. Viene la parte del autocuidado dental, el cepillado, el aseo. Ya los niños y las niñas se pueden meter a bañar por sí solos, ya pueden, pueden meterse a bañar por sí solos, quiero entrecomillar, más cercano a los 6 años, es más, ya más cercanos a los 10. Y lo que sí hay que enseñar o hay que capacitar es a cómo debe de realizar este aseo. Órganos sexuales, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, pliegues, partes internas, externas, saber hasta dónde se pueden tocar, hasta dónde no. Incluso hay personas, mamás sobre todo, que les enseñan a los varones o a los niños que tienen pene, les enseñan a bajarse lo que es el prepucio para lavar en la zona del glande, y a las niñas se les enseña a limpiarse entre los labios para evitar la producción de una masilla que se llama esmegma, que a su edad no es tan común, sin embargo sí puede llegar a presentarse. Y sobre todo, ¿cómo pueden hacerlo ellos y ellas? Y aquí, esta parte del aseo. Y aquí viene una parte súper importante que es la educación formal y la informal de la sexualidad. ¿A qué me refiero con educación formal? Toda la educación formal implica libros, investigaciones, lo que el maestro nos dice, y la educación informal es lo que todos vamos escuchando en el cotidiano. El cómo le llaman a los órganos sexuales, el cómo se le llama al tener relaciones sexuales. Todo lo que tenga que ver con estas situaciones de género, de preferencia u orientación sexual.
lo que tenga que ver con aspectos de higiene y partes del cuerpo, está como muy dividido en ambas situaciones, y me ha tocado compartir con muchos pequeñitos de preescolar que sus papás no les llaman a los órganos sexuales como se les debe de llamar. Es decir, en lugar de pene les dicen que es el pajarito, que es la pirinola, que es la pilola, que es el chilito, y así una serie de adjetivos que me encantaría que me compartieras aquí en el chat cuáles son los que tú has escuchado. A mí el que me llamó muchísimo la atención fue precisamente el del chilito. Y a las niñas se les dice que tienen conchita, que tienen paloma, que tienen no recuerdo cuáles otros adjetivos hay, pero que sí van, en lugar de ser descriptivos a la sexualidad, lo que hacen es hacer valorativo. Y hay algo que me ha tocado también escuchar mucho con las mamás, que les dicen a las niñas: es que tú no tienes pene, cuando no se les da lo que sí tienen, ¿no? Que es una vulva, que es su vagina. Pareciera, no sé si ustedes en alguna ocasión han escuchado el término de castración por Sigmund Freud, en donde se mencionaba que las mujeres vivían este complejo de castración, se sentían que estaban castradas a falta de pene. Bueno, es como seguir perpetuando esta idea acerca de que no tienen pene, pero no se menciona lo que sí tienen. Y obviamente una mujer de órganos sexuales femeninos no va a tener pene ni le va a faltar. Ella lo que tiene, o es que también hay hombres que tienen vagina, pero bueno, ya eso es otro tema. Vamos a quedarnos solo con los niños. Los niños y las niñas tienen vulva, que es el nombre correcto con el que se le debe nombrar, y los niños tienen pene y bolsa escrotal. Los testículos forman parte de los órganos sexuales internos. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante o por qué estoy siendo tan puntual en este sentido? En la parte del autocuidado a los niños y a las niñas hay que enseñarles el nombre correcto de los órganos sexuales, de los órganos pélvicos externos, que son más importantes. Los internos, esos los van a aprender ya en la secundaria o en otros niveles académicos. Para preescolar no es necesario, solo con que sepan que se llama pene, que se llama vulva, con eso es más que suficiente. ¿Esto por qué? Cuando hay alguna situación de acoso sexual, de abuso sexual, de tocamiento, de agresión sexual por parte de un adulto o una persona que lleve una edad considerable en el pequeño o la pequeña, es de suma importancia que se le nombre como fueron la parte del cuerpo que fue tocada. Si fue tocada una parte, por ejemplo, que le tocó la mano, le va a decir: es que me tocó la mano. Y entonces el juez, en caso de que llegue hasta esos niveles, el juez al cuestionar sabrá cuál es la parte del cuerpo. Les quiero compartir una experiencia que no fue como muy grata, en el sentido de una pequeña que sufre de este tipo de agresión sexual. De pronto está delante del juez y el juez le pregunta: bueno, ¿qué partes de tu cuerpo te tocó la persona? Y la niña lo que responde es: me tocó la cola. Y el juez lo que hace es preguntarle a la tutora de: oiga, y bueno, ¿y cuál es la cola? No, pues es que puede ser adelante o atrás. ¡Toin! Desde ahí ya hay como un... ¿Cómo? O sea, cola adelante, cola atrás. Los animales, hay algunos animales mamíferos que sí tienen una cola o tienen un rabo y va en la parte de atrás, nunca va al frente. Pero bueno, le dice: señora, es que no puede ser eso. En ese momento la niña menciona que la persona le había tocado la cola y la vagina también. En algún momento la niña supo, o alguien le comentó, o su mamá, o a alguien cercano a ella o a ella, a esta niña, le comentó cómo se llamaban estos órganos, esta parte de su cuerpo que era llamada vagina. Y ella lo menciona. Entonces eso ya es una parte específica. Legalmente es de suma importancia. Si hay algún abogado o abogada en este momento, sería padrísimo que nos aclarara o nos escribiera contándonos esta parte, porque sí tenemos que tener como esta certeza de identificar y reconocer cuáles son las partes del cuerpo que están siendo transgredidas o que están siendo violentadas. Cuando menciona a la niña que fue la vagina, ya hay una parte súper específica que nos puede ir aclarando, nos puede ir dando una luz de qué tenemos que estar previniendo o enseñándolo a los niños o a las niñas. Ahora,
Hay otra, yo les mencionaba al inicio cuáles son las características de enseñanza para el autocuidado y les mencionaba que en algún punto le iba a tocar. Bueno, si en algún momento niños o niñas llegan a tener alguna alteración en estas características que te acabo de mencionar al inicio, que fue problemas de alimentación, problemas de sueño, problema no tanto con la bebida, porque esa parte no se ve como alterada cuando tienen algún tipo de agresión sexual. Pero bueno, si tienen algún problema a nivel bucal, que no sea precisamente por el cepillado de dientes, que tengan... que no quieran meterse a bañar, que no quieran desnudarse delante de su madre o de su padre o tutor con el que siempre lo hacen. Esas son señales muy importantes que nos pueden estar alertando de alguna situación a atender. No quiero ser específico o no quiero ser tajante al mencionar, no, es violencia sexual, porque no siempre es violencia sexual. Pueden haber otras circunstancias o situaciones que esté viviendo el niño o la niña que van a alterar esta forma de estar de vida cotidiana. Y te sigo contando qué otras características hay que considerar. Otro punto es la elección de la ropa. Sí, así de elemental es esta situación para la enseñanza de los niños y las niñas de preescolar. Cuando un niño sabe elegir su ropa, se le está dando la oportunidad de que tome decisiones. Así de grande es esto. No importa si vamos a la fiesta de la tía Cuca y que tiene que ir vestido con traje sastre o con traje y moño y corbata, o las niñas que tengan que ir de falda y volantes. No es necesario. Cuando la niña elige o cuando el niño elige, se le hace caso a la toma de decisiones que está ejerciendo, y eso facilita también el momento en el cual a él o a ella se le haga una invitación de lo cual no esté seguro o segura de tomar, podrá decidir mucho más fácilmente lo que quiere o lo que le conviene. Otro punto es aprender a enseñar a decir no. Es muy curioso cuando son más pequeñitos de los 3 años, alrededor del año y medio, 2 años, que muy fácilmente los niños dicen no. Porque cuando empiezan a caminar, por eso es más o menos entre el año y medio, 2 años, empiezan a descubrir el mundo. Y entonces empiezan a tocar todo lo que hay alrededor. La tierra, las figuritas de la abuela que están sobre la mesa, sus juguetes, cosas que se encuentra, y muchas de ellas sigue experimentando llevándola a la boca. Entonces la primera respuesta que obtiene de los papás es no, deja ahí, no toques, no agarres, no te lo pongas en la boca. Entonces el niño o la niña comienza a decir no. Son de las primeras palabras y además es muy corta, es una sola sílaba, son de las primeras que empieza a utilizar para referirse o expresar su lenguaje. Y es curioso que de adultos sea la frase más complicada de decir. Porque cuando alguien te dice préstame o dame dinero, pocas personas saben poner el límite y decir no. Entonces hay que estimular a que nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas digan comúnmente o continuamente no quiero o no estoy de acuerdo. Besos y demostraciones de afecto también son limitadas por los niños y las niñas. Eso de ve y saluda a todos de beso, porque aquí, como en América Latina tenemos esa costumbre de que saluda de beso desde la planta que entras a la casa hasta pasando por los primos, los tíos, los abuelos y toda la parentela, y luego es con el tío borracho o con la tía que te apretuja y con el tío que no te gusta que te toque y luego los tíos que pican con su barba. Pero le tienes que dar beso a todos. Hay que aprender a respetar que las demostraciones de afecto son independientes. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras también podemos elegir. A veces socialmente ya no nos es tan fácil permitido, ya no saludes solo de buenas tardes, sino que sí está esta presión social. No hagamos esto con nuestros hijos e hijas. Dejemos, o nuestros hermanos, hermanas, dejemos que ellos decidan cuánto va a ser la demostración de afecto. Revisar expectativas, ideales, pensamientos, creencias, sueños que tengo con respecto a mis hijos y a mis hijas.
Estas expectativas también hay que tenerlas como muy claras, porque a veces suelen ser expectativas como muy, muy altas, y entonces como es niña se va a dedicar a tal actividad y entonces la voy a vestir de tal manera, y como es niña tiene que usar siempre este tipo de ropa o tiene que utilizar o a tener estos manerismos. Igual con los niños, va a realizar esta actividad, va a hacer estas actitudes, va a dedicarse a esto, y obviamente cuando nuestros hijos e hijas rompen esa línea o ya no están tan aplicados en eso que yo ya quería para ellos o para ellas, entonces sí viene una cuestión de desilusión y muy probablemente venga un corazoncito roto, ya no del pequeño o de la pequeña, sino de mí como padre o madre, y puede que muy probablemente comience a exigirse a los niños o a las niñas que actúen a como yo creo o yo considero que debe ser lo mejor para él o para ella. Sí, hay veces que está bien que tengamos como estas expectativas, pero es mejor reconocerlas y saber que nuestros hijos no lo van a cumplir. Como para qué tener esta expectativa. Justo reconocerlo ya es un gran paso, ya me hace a darme cuenta qué es lo que voy a esperar de él por ser niño o de ella por ser niña, y eso también va a generar como poder bajar un poquito la ansiedad, poder bajar la tensión y poder llevarnos mucho mejor como padres, madres con nuestros hijos e hijas. Ahora, estas etapas o esta etapa va a pasar. Estamos hablando de los 3 a los 6 años, aproximadamente son 3 años. Elementales sí para la educación y la formación, por supuesto, pero que no es toda la vida ni es todo el tiempo. En ese sentido, fíjate, me ha llegado mucho la pregunta de ¿hasta qué edad me debo de bañar con mi hijo o mi hija? Sobre todo por la cuestión de que es que yo soy mamá y entonces él es niño y soy madre soltera, o yo soy padre soltero y mi hija es mujer, y hasta qué edad me voy a bañar con ella y no sé qué hacer. No tengamos miedo de esa situación, o no tengan miedo, o cuéntale a tus papás si es que eres aún muy joven, que no generen miedo, pánico, ansiedad, angustia, porque los niños y las niñas ponen un límite, ellos mismos lo van a poner, y si yo como papá o yo como mamá ya empiezo a sentir incomodidad, vergüenza, que ya no me siento a gusto que me vea desnuda o desnudo, ese es el momento para decirle a mi hijo o a mi hija, métete a bañar tú solo. Para eso son estos de 3 a 6 años también, para que bajo mi supervisión podamos identificar cuáles son las partes del cuerpo, cómo se debe detallar o lavar los órganos sexuales femeninos o los órganos sexuales de la mujer no se pueden lavar con zacate, no es con cualquier jabón. Hay que aprender y enseñarle a nuestras hijas e hijos para hacer cuando salen del baño, cuando se están limpiando, hay que decirles, no es lo mismo que un niño se limpia que una niña se limpie. O sea, son características ya muy específicas de cada uno y de cada una que sí tenemos que ir abordando, que tenemos que ir compartiendo y que ellos y ellas van a aprender y van a saber en algún momento de su vida.